Buenos días. Panorama semanal con ustedes. Hoy es domingo. ¿Domingo qué? Bueno, jueves 1, viernes 2, sábado 3, domingo 4. Oye, ¿cómo estamos nosotros? Contando ahí, mi mamá me ama, Tito toma la tapa. Tito toca la tapa. Toma tu tomate, ¿te acuerdas? Ricardo, yo no dice Nacho, yo dije silabario. Lo aprendí en un mes en Jarabacoa con mi abuela, porque yo era asmático y me tuve que ir a vivir a Jarabacoa. Y cuando mi abuela me trajo la alemana, ya yo hablaba, ya yo escribía y leía en español. Porque el silabario comenzaba con pa, pe, pi, po, pu. Claro. Después ma, me, mi, mo, mu, o la, le, li, lo, lu. Después ma, me, mi, mo, mu, da, de, di, do, du. Y así tú aprendías. Pero en esa época Héctor, ya no se aprende así. ¿Es verdad que la tecnología es un salto cualitativo exponencial? ¿Es verdad que los sistemas de enseñanza tienen que cambiar? ¿Es verdad que la arquitectura del conocimiento no va a permanecer estática, se va a transformar y se va a modificar ese edificio? Eso es verdad. Pero todos los grandes inventos y todas las grandes conquistas, desde descubrir el núcleo del ADN y descubrir a Watson y Crick, ganarse el Nobel, hasta irse a la luna, todo eso se escribió a mano en un papel. Los grandes inventos de la humanidad se han escrito, es más, la teoría de la relatividad general y el efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, que es su primera teoría, se escribieron en 1,5 hojas de papel. A mano la escribió el maestro. Entonces, ¿cuál es la vaina de que todo tiene que ser digitalizado? Si todos los grandes inventos de la historia se escribieron en papel, con papel y lápiz. Yo te lo voy a decir con un ejemplo. Dímelo. Cuando Rorschach, ese famoso neuropsicólogo, pionero de los exámenes neuropsicológicos, cogía a los estudiantes de Oxford, me parece que era, y él escribía, le enseñaba unas láminas, las 10, 11 láminas de Rorschach, ¿verdad? Y él escribía y él ponía a los estudiantes a que le describieran la lámina. Él logró, a través del tiempo, creo que fueron 10.000 láminas, 10.000 pacientes, y él a mano, en los años 20, 30, no recuerdo bien el año, creó ese sistema Rorschach. Escúchame ahora, Ricardo. Si él con 10.000 samples, 10.000 pruebas y más de 20 o 30 respuestas por paciente, logró crear toda la arquitectura neuropsicológica del contenido del pensamiento a través del test de Rorschach. Señores, en este momento, y es lo que nosotros hacemos, cuando él analizaba a un paciente, él de memoria y por lo que tenía escrito, porque tenía sus papeles para cuadernar, y decía mariposa, pene, vagina, este muchacho tiene tal cosa. Señores, a través de la computadora de los años 90, el software no tiene la capacidad de medir las 10.000 variantes que tuvo Rorschach en su época. ¿Usted sabe cuánto tiene? 10 a la 6. El test de Rorschach se ha convertido en un test infinito. Sí, si usted quiere ahora y decir, deja ver si las estructuras neuróticas, porque todavía hay que hablar de esa vieja guardia psicológica, de este paciente concuerdan con algún paciente en 1 en 1.000.000, usted le da y le dice, sí, la combinación manzana, vagina, pene, niño, muerte, cielo, significa un contenido de pensamiento psicótico. O sea, se ha convertido en una herramienta más precisa que una endoscopía. Es que el aparato va a escarbar todo lo que sea mariposa, vagina, y lo va a recoger de todo lo que han dicho mariposa. Y te lo va, en fracción de segundos, pero ¿qué pasa? Te lo va a conciliar y te va a dar... De los 10.000, muchos ponían, porque la verdad que parecen mariposa. Yo cogí mariposa por eso. Pero el que pone mariposa con cielo azul, ya es otra cosa. El que pone mariposa con cielo negro, el que ve los blancos, lo que se llama los espacios, que es más psicótico que otra cosa, los espacios en blanco, también significa otra cosa. Entonces, cada palabra se convierte en una nueva inferencia. El artículo que he escrito esta semana, exactamente, es un brevísimo, porque un artículo usted no puede
irse a la profundidad, usted solo hace un esbozo muy sintético. Precisamente, Héctor, es el tremendo desafío que implica la inteligencia artificial y el salto cualitativo del GPT, del ChatGPT 3, 4 y el 5 que está al doblar de la esquina. Sí, pero lo interesante de tu artículo... Pero que solo quiero añadirle esto. La transformación del conocimiento es tan radical, como tú acabas de decirlo ahora, 10 a las 6, es tan radical, tan rápida, con una velocidad tan sorprendente y con unos resultados tan imponentes, ¿no? Cuando haga todo ese cruce. Que nosotros estamos hablando, Guerrero Heredia, que el cerebro humano tiene 75,000 kilómetros de cable. De cableado, el cerebro, ¿no? De conexiones. De un cerebro. De un cerebro tiene 75,000 kilómetros. Una computadora cuántica tiene cientos de miles y millones de kilómetros. Es infinito. Infinito, interminable, ilimitado. Entonces, a eso que tú te refieres, como la matriz de la cognición humana se está transformando de una manera espantosa. Y el artículo se refiere a las palabras de Larry Page. ¿Quién es Larry Page? Un posthumanista, cofundador de Google, que le dijo a Elon Musk en una discusión: no, pero que tú eres un especista, tú eres de la especie todavía, nosotros estamos más para allá de ahí. Nosotros estamos en la búsqueda de un Dios digital. Mira, antes de entrar a ese tema, que eso fue un chisme y una crisis que hubo en noviembre del 2023, cuando Elon Musk renuncia al grupo que formó OpenAI, que es inteligencia artificial. Vamos a ir un chisme más lejos, Ricardo. Tú dijiste el cuántico, y yo pensando, analizando y filosofando mientras tú hablabas. Una de las grandes cosas que tiene leer un artículo como el de Ricardo el jueves es que te crea una base automáticamente para tú seguir explorando y después de un tiempo saberte el artículo mejor que quien lo escribió. Eso Roland Barthes, en su semiótica postmoderna, le llamó la muerte del autor. Ricardo solo escribe. Por eso cito los libros y doy los nombres para que la gente lo busque. Claro, propone, y entonces el que coge el artículo se lo coge para él y lo adorna como él quiera. Y tú hablando del movimiento que hay entre el lápiz y la computadora en el test de Rorschach, señores, volvemos a caer en los griegos. El tema del movimiento de Parménides y Heráclito, donde Parménides decía que usted podía partir 8 millones, infinitas veces un espacio finito, llegaba a lo cuántico. Los griegos, Ricardo, Parménides llegó a la cuántica antes de que se escribiera en un papel. Claro. La pensó. Sí. La infirió. El pensamiento humano es tan grande que cuando Aristóteles estaba en la metafísica, realmente el nombre de metafísica tú sabes que no es de él, que se lo dio este señor de Rodas, fue el que escribió y dijo, mira, la metafísica de Aristóteles. Pero en la misma época que surgía la metafísica o la ciencia del origen de todo, había también antimetafísica. Estaban los sofistas, estaba Protágoras diciendo que el hombre era la medida de todas las cosas, Gorgias diciendo que todo era escéptico, que nada existía. Pero ya existía el pensamiento. Ya existían seres humanos pensando al mismo tiempo cosas diferentes. Tuvieron que pasar más de 2000 años, 1800, 1000 años, para que surgiera la posmetafísica. Y la posmetafísica comienza con los idealistas y los antiidealistas como Nietzsche y termina en un libro famoso de Jürgen Habermas que se llama a sí mismo Lo posmetafísico. Y en el medio de crear la posmetafísica entra la tecnología. Pero entra la tecnología con un giro que dio la filosofía, lo que le llamaban la filosofía continental, y la dieron los ingleses. Y nombres conocidos por Ricardo, Bertrand Russell, termina con Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, diciendo
que el problema de la física, de la metafísica y de la filosofía no era más que el lenguaje. Y es cierto, los problemas de la filosofía son problemas del lenguaje, de la manera en que utilizamos el lenguaje para decir metafísica o teología o teodosia, lo que usted quiera decir. ¿A dónde voy? Yo voy, señores, en que ese giro lingüístico que dio la filosofía de la ciencia, la hermenéutica de principios del siglo XX, se ha traducido y se ha multiplicado por 10.000, por 100.000, por 1.000.000 con el OpenAI. ¿Hacia dónde va nuestro cerebro? Yo no sé hacia dónde va nuestro cerebro y qué posición yo voy a coger si la poshumanista, lo que le llaman los tecno-optimistas, o me voy a quedar en el grupo de los desaceleracionistas que consideran que la tecnología va tan rápido que no le puede caer atrás ni siquiera ya el cerebro humano. Ni siquiera la misma tecnología ya. El problema está en un problema filosófico que es el siguiente. ¿Qué hago yo en el globo terráqueo? Y te paso ya para ti. ¿Qué hago yo en un mismo globo terráqueo donde hay un cyborg, una persona que se ha puesto hasta un corazón de plástico para vivir 123 años, cuando en el mismo globo terráqueo, en el África subsahariana, hay un niño que se muere de 4 años por deshidratación, por diarrea, un suerito, o que muere por todavía falsemia o por malaria? Ricardo decía en su programa, creo que fue el jueves, de Café con Nieve, que me puse a escucharlo, me bebí 2 cafés para escucharlo, que él decía que ya Elon Musk tenía un chip que a control remoto activaba el cerebro. Sí, pero ese chip todavía no ha sido capaz de hacer que la sustancia negra de los núcleos extrapiramidales del cerebro produzca suficiente dopamina para erradicar el Parkinson. Todavía ese microchip de Elon Musk que produce superinteligencia no fue capaz realmente de enseñarle a los intensivistas del mundo cómo trabajar el COVID hace 2 años. Entonces, es cierto que hay un aceleracionismo infinito y cuántico a través de la nueva tecnología, pero a la vez el cerebro no lo aguanta. Ahí es que vamos. Matar a Dios o como Ícaro subir a buscar a Dios definitivamente te quema las alas, te derrite la cera y tú caes al laberinto de Dédalos. Bueno, para la última parte, uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es que una máquina ni le da tristeza, ni se cansa, ni emociones. Nosotros sí. Nosotros podemos amargarnos, sentir ansiedad, pena, dolor, tristeza. Es decir, nosotros somos una máquina de emociones, pero la máquina no tiene emociones. Entonces, ¿hasta dónde va a resistir el cerebro humano, Héctor? Esa presión y velocidad que la máquina le está imprimiendo a la naturaleza y a la inteligencia natural. Ahí quiero decirte, hace solo 2 o 3 años, Xanadu, que es una empresa que se dedica a la tecnología en combinación con... Significa paraíso, Xanadu, sí, con Estados Unidos, creo que la Universidad de Stanford, una de las primeras. Hicieron un experimento para resolver un problema matemático. Imagínese el tiempo que dura un segundo, es un pestañear, ¿verdad? Un guiño. ¿Tú sabes cuánto duraron ellos en resolver un problema matemático? Lo que es un guiño, pero 36 veces más rápido, es decir, 36 microsegundos. En 36 microsegundos resolvieron un problema que una computadora normal, en una de estas que nosotros tenemos, convencional, hubiese durado 9.000 años. Sin embargo, la paradoja de Bertrand Russell y el barbero todavía no la han podido analizar. Pero, ¿hacia dónde apunta? Que la teoría de los conjuntos. Que la estandarización y el perfeccionamiento de ese sistema artificial inteligente va a producir una velocidad en toda la condición humana, en toda.
Entonces, nosotros estamos hablando, señor Guerrero Heredia, de una transformación radical y profunda de todos los aspectos cognitivos, emocionales, políticos, culturales, económicos, ambientales, porque también el planeta va a pagar las consecuencias de ello. Nosotros estamos hablando de una expresión que, como hablábamos con Darian Vargas el día pasado aquí, va a transitar de una inteligencia generativa, que es como la que estamos usando ahora con la computadora. Podemos preguntarle, escribirle, ella nos responde, hasta Google lo hace, a una inteligencia de la singularidad, es decir, a un estado de la singularidad. De la gramática generativa de Chomsky a la singularidad. Al posmodernismo. ¿Y qué es la singularidad? Miren lo que es la singularidad. La singularidad es una condición en que la máquina sabe más que el cerebro y punto. Porque va a ser autónoma, sí, independiente del ser humano, separada de él y automática, que usted no va a tener ni que prenderla. Solo con usted vocearle, dime tal cosa. Todito Alesa, que es un experimento, ¿verdad? Pequeño, pero en micro. Imagínese eso para un vuelo, para ir a la luna, para el clima. Sin embargo, te la voy a complicar ahora. O sea, hacia ahí es que camina la inteligencia artificial, la singularidad, que no es leída por completo. No podemos hacer una lectura completa. Pero ahí voy ahora. Después de esta pausa, vamos a seguir. Justamente cuando Ricardo estaba hablando del tema, tú decías, se me va la idea, pero a la máquina no se le va. Pero ahí voy. Justamente yo decía, déjame ponerle un jabón de cuava al sancocho que está haciendo Ricardo, que a él le encanta que le metan eso para que entonces uno pueda seguir hablando y hacer dialéctica. Fíjense cómo lo que yo decía de cuando hubo el giro lingüístico en la filosofía con Wittgenstein, donde él planteaba que el problema era que no existía un lenguaje atómico estándar para decir las cosas como son. De lo que usted no sabe, cállese, terminó diciendo Wittgenstein. Ustedes recuerdan en el capítulo anterior que Ricardo dijo, aunque la singularidad exista y exista una máquina, no existe la única máquina que tiene sentimiento es el hombre. Ahí automáticamente Ricardo cae en una paradoja. Si el cerebro, como estableció Jackendorf en los 90, es una máquina, entonces la máquina puede ser vencida por otra máquina. Entonces, o el cerebro es una máquina de pensamientos y emociones, podrá ser calcada por otra máquina, o la máquina del cerebro es algo más. Ese algo más, hasta hace un tiempo, ese algo más de nuestro cerebro humano, lo comparábamos a nivel de los perros, los gatos, los delfines, que inclusive tienen un cerebro más grande que los hombres, o el elefante, a través de lo que conocíamos como el análisis cuantitativo de la densidad neuronal del cerebro. Me explico. En un pedazo de cerebro de este tamaño, un perro tiene 10 neuronas. Pero un hombre, un humano, en vez de tener 10 neuronas aquí, lo estoy poniendo en macro, ¿verdad? Sí. Tiene 1 millón de neuronas. Quiere decir que el cerebro del perro solo alberga 10 receptores aquí, 10 repetidores de computadora. Pero el cerebro de un humano tiene 1 millón de repetidores de computadora en este pedacito también. Por eso la densidad cuantitativa era la diferencia que nosotros veíamos. Ya eso quedó atrás. Eso fue como si lo dijo Parménides hace 2400 años. No, ahora estamos hablando de el adhesivo neural cuántico. Estamos hablando de que el cerebro crea sobre creación. Imagínense ustedes, como dice Ricardo, miles y miles de millones de neuronas al mismo tiempo pensando, tirando ideas, tirando data, pero el cerebro a través del adhesivo neural es capaz de escoger una idea, seguir un sentido, hacer algo lógico y que usted que está del otro lado escuchándome a mí también se concentre exactamente en lo que yo estoy diciendo en vez de irse a 4.000 millones de pensamientos más que usted está creando al mismo tiempo en el cerebro. Usted está dándose cuenta de lo complicado de esto.
Ya la máquina OpenAI, ChatGPT-5, lo que se llama el nuevo ChatGPT, que ha dividido el mundo en dos. Señores, recuerden esta palabra, porque esto lo estamos diciendo aquí en la finca dominicana por primera vez. Se ha dividido entre los posthumanistas tecno-optimistas y los desaceleracionistas. El término aceleracionismo lo hemos tocado aquí un par de veces, pero realmente ahora lo que se dice es necesitamos desacelerar el proceso tecnológico para que la humanidad vaya caminando poco a poco y lo alcance. Napoleón no debió invadir a Moscú. Hitler no debió caerle atrás a Moscú. El posthumanismo tecno-optimista no puede ser posible en un mundo donde todavía los egos de Putin, de Trump y de la China estén vigentes. Bueno, en la parte anterior tú te referías al niño que muere por deshidratación en cualquier país africano. 5 años. O por un parásito. Y la esperanza de vida que a veces llega a 30 años en algunas de esa tribu. El tema es que la humanidad tiene una policrisis que es crónica. Y es una policrisis, una palabra que usa mi querido amigo Andrés Merejo en diálogo con Rafael Capurro, el uruguayo alemán, filósofo que tiene más de 40 años en Alemania. ¿Tú lees latinos? Qué interesante. Sí, porque él tiene 41 años en Alemania. Ah, ok. Y él es un alemán, escribe en alemán y todos sus libros son... Ah, lo vio en Schulhan. Sí. Entonces, un hombre muy brillante. O sea que Heidegger tenía razón, todo se debe escribir en alemán. Heidegger dijo una frase muy terrorífica, que era que Deutschland sprechen. Por eso todo alemán. Denken en Deutschland. Solo se piensa en alemán. Solo se piensa, santo el pensamiento. Entonces, y era así en psiquiatría, hasta mediados del... Y en física también, hasta los años 40. Todo. Vamos a decir esto. La policrisis es que el mundo tiene una complejidad que no ha podido ser resuelta. Nosotros no hemos resuelto todavía el problema de que una gente se muera de una gial de alambre a una ameba. De un COVID. O de una vibrio cólera. Sin embargo, ya se están plantando granos de arroz en Marte. ¿Sabes? Lo que Foucault decía, que el hecho de que los humanos no puedan responder no tengan todas las respuestas, no significa que no deban de seguir haciendo preguntas. Eso es pura dialéctica, porque la dialéctica y la historia no son perfectas ni lineales. No vamos a ir resolviendo todo y respondiendo a todo, porque el ser humano no es una máquina de perfección. Ni siquiera el ser humano es una máquina histórica y dialéctica. Y dentro de la dialéctica y la historia está la imperfección como uno de los rasgos caracteriológicos de la existencia y del ser. Ahora vámonos a la parte que tú señalabas, sobre esa complejidad tremenda. Cuando uno dice que la máquina no tiene sentimientos, emociones, es porque la máquina no es sufriente. Esa es la palabra. La máquina no sufre, nosotros sí. Entonces, por eso... Sin embargo, la máquina puede tener todos los programas de los tipos de sufrimiento que existe, de todos los tipos de alegrías que existe, de todos los tipos de tristeza que existe, y crear un software donde no entienda, sino que module al ser humano. Yo puedo tener un psiquiatra robot que sepa exactamente que todos los síntomas que tiene el paciente, el tono de voz, la inflexión de voz, el nivel de alexitimia, el nivel de contenido de pensamiento, cómo está su cognición, su orientación, su lenguaje, su atención, su juicio y su memoria, y hacerlo más rápido de lo que lo hago yo en una consulta. Y da un diagnóstico. Correcto. Y decirle, el medicamento tuyo tiene que ser un inhibidor de la recaptación de serotonina, pero principalmente dual, porque necesita noradrenalina, porque dijiste esto, y automáticamente yo comienzo a pasar hambre. Napoleón se metió en Rusia en junio de 1812. Y Hitler se metió en Rusia en junio de 1941. Repitió el mismo error. Si ellos hubiesen tenido a Waze... No, al Weather Channel. O al Weather Channel. Le dice, mira, señor, el invierno de esta época va a ser aterrador, como lo fue.
Y a ustedes no lo va a matar la bala ni los Entonces tanques. fue la mano de Dios que le puso un invierno más fuerte. Porque en el periodo no calcularon que coincidía que cada cierto tiempo el invierno en Rusia era más aterrador. Entonces, si ellos hubiesen tenido Weather Channel, tanto Napoleón en el 12 del siglo XIX como Hitler en 1941, seguro dice, mira, no podemos porque no nos va a dar el tiempo y ese espacio es demasiado grande. Rusia es inmenso, son 22 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Unión Soviética. Si tú analizas la personalidad tanto de Hitler como Napoleón, te vas a dar cuenta de la deficiencia en la niñez que tuvieron ambos. Ahí hay un problema de infantilización. Claro. El otro aspecto es que Napoleón perdió Waterloo, entre otras razones, pero la principal es porque él no sabía la cantidad ni la distancia exacta con la que, 19 minutos. con la que contaba Boucher, el prusiano. Y Wellington. No solo Wellington, no Boucher, que era el que estaba en la retaguardia, que venía detrás. Sin Si embargo, Napoleón hubiese tenido WhatsApp, le dice a Ney, dime, ¿cómo está ¿por dónde está esa gente? Pero déjame decirte que la tecnología, mi hermano? los sargentos de Napoleón, se dice que uno le dijo, cállate, escucha. Eso se oye que viene un terremoto por allí. Sí. Escucha, él no escuchó el terremoto. Pero también lo mató el Weather Channel porque hacía tiempo que no llovía, 3 días consecutivos. Y llovió. Y llovió, tú en cantidad inferior, el otro tiene mucha ventaja en el ¿Sabes que los lodo. dominicanos debemos agradecer que no existía un GPS ¿Por qué? cuando Pen y Venable Ay, ay. con los cangrejos? Si ellos hubieran tenido un GPS, hubieran desembarcado. Esos son cangrejos. Son cangrejos. No ejército español. Y era Esa Entonces, misma. Héctor, la tecnología es el ariete, ¿no? Que transforma y que muta, hace mutar y cambiar todo. Ahora, la pregunta es, ¿Para qué? bueno, ¿para qué? Y también ahí hay una reflexión ética. ¿Seremos más felices, Héctor, sabiendo tanto? Si a mí me ponen el cyborg chip de mi corazón de plástico y me dicen, doctor Guerrero Heredia, usted va a seguir haciendo Panorama Semanal hasta dentro de 140 años. Usted va a durar 140 años. Yo le digo ahí mismo, tu madre, porque yo no quiero ver morir a mis hijos. Y punto. Dialéctica de la vida, somos seres para la muerte, y mientras la máquina no pueda entender hacer y tiempo de Heidegger, a mí me dejan tranquilo, que yo no quiero ver morir de que hijos y nietos y hermanos y primos. No. Bueno, Dejémonos de eso. ahí entra La filosofía, una papá. esfera que otra vez hemos tocado aquí, y es la relativa a mortalidad humana. ¿Para qué? Entonces, como diría Borges, y en uno de sus poemas lo recuerda, esto, la eternidad y la inmortalidad deben de ser bastante aburridas, ¿no? Porque llega un momento que tú dices, vea, ¿qué yo voy a hacer? El tedio de lo infinito. Porque una cosa es que tú dures mucho y otra es que tú Saber que no voy a morir. No tener chiste la vida. pero la otra es que tú sabes que no vas a dejar de envejecer. Exactamente. Porque tú vas a envejecer y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Una extensión de la existencia, pero no una paralización del envejecimiento. Es que si eres infinito ya no es existencia. ¿Y qué es? Nada. No es nada, porque la existencia, el existencialismo es vivir frente a la Pues muerte. mira, Heidegger de nuevo. pues dice o búscate a Goethe, revísate el Fausto de Goethe y te das cuenta de lo que es la vida eterna. Eso no tiene razón. Por eso es que el señor Page, que es cofundador de Google, se rió de Elon Musk. Le dice, pero es que tú estás lento, tú estás pensando en la especie todavía. Yo estoy pensando... Yo soy especista, ellos no, ellos son poshumanistas. Mira quién está ahí, cacheíto. Yo estoy pensando en algo más allá de la especie. Tú para de hablar de Heidegger para hablar de cacheíto. Amigo mío, Pero yo lo puedo querer, pero es cacheíto, no Heidegger. pero no importa. Para mí él es más importante. Mira. ¿Qué es Heidegger? Sí. Lo que quiere decir, Héctor, es... Qué lección de vida me acaban de dar. Lo que quiere decir es... esto, me cortaste la idea por donde iba. Yo que tengo problemas... De Elon Musk. De Elon Musk. Que Larry Page le dijo, no, pero que yo no estoy pensando de que en la especie. ¿Y quién dijo que un ser humano tiene que durar promedio 73 años?
Dice, yo te lo puedo llevar a 120, a 130. Entonces nosotros estamos en un dilema, en una disyuntiva y en una aporía. Aporía en términos filosóficos es cuando no hay puerta. Tú sabes que puede haber una salida, pero no hay puerta. Aporía es aporos, que quiere decir sin salida a lo poro. Aporía es una verdad que no se puede discutir ni demostrar, pero que es una verdad, porque entonces, no se puede demostrar lo contrario. Eso es una aporía. Entonces nosotros estamos enfrascados en un tremendo dilema. Sin embargo, esto es imparable. ¿Sabe por qué es imparable este proceso? Porque está dominado por el dinero, y este es un mundo que está guiado por el dinero. Y egos. Por el dinero. El dinero y el ego casi siempre andan de la mano. De la mano. Entonces, si es un mundo que está dominado por el dinero y eso genera tanto dinero, usted puede estar seguro que nadie va a enlentecer, a parar o a pausar la inteligencia artificial. Va a seguir hacia adelante. Y tiene muchísimas cosas maravillosas, pudiéramos decir hasta virtuosas. Ricardo. Bueno, ahora mismo acaban de conectar un microchip, un electrodo exterior al cerebro para mandar señales a la neurona. Lo acaba de hacer Neuralink, Ricardo, de Elon Musk. Pero ¿por qué no existe y existe el gen de la levadura que te multiplica por 2 el trigo que se cultiva en Estados Unidos y automáticamente acabaría el hambre? O sea, que tú cojas una harina y tú la multipliques ya puesta en las cajas. Sí. Y se ponga el doble de grande y se acaba el hambre del mundo. Yo te puedo dar la respuesta. Porque esa es una pregunta y tiene una respuesta eminentemente política. Y la tecnología va a responder y a encaminarse por donde quiere el poder. Por eso se está hablando de un tecnopoder. Y un tecnopoder que es tecnoideológico. Porque esto solo es posible dentro de este esquema del capitalismo semiótico que estamos viviendo. Entonces, una cosa es lo justo, que es a lo que tú te refieres. No deberíamos de tener hambre en la humanidad si solamente con la sobra de Alemania se alimenta África. Con lo que dejan los alemanes de sobra. Y los americanos. Pero los alemanes son los que tienen la mayor proporción. Sí. Lo que dejan los alemanes de sobra en su mesa cada día de la vida, no sé hoy cómo estará, pero hace 8 o 10 años, y en una época que yo estuve allá, los alemanes dejaban sobre la mesa alimentos que echaban a la basura, que era suficiente para mantener... La leche de Holanda se pierde el 18 al 20%, me parece que fue que leí. De la leche hay que botarla para arriba. Pero Héctor, en Alemania te ponen 3 panes distintos, 4 panes distintos, 4 mantequillas distintos, 3 yogur distintos, mermelada 3 diferentes, agua con carbón, sin carbón. O sea, todo... ¿Tú engordaste allá en Alemania? No, yo nunca he sido un comelón. ¿Tú no eres comelón? No, nunca he sido un comelón. Entonces, Héctor, es un tema de justicia. Y ahí entra la ética y la política. ¿Por qué el mundo es tan injusto si tiene un desarrollo tan elevado y si tiene tantos recursos? Nunca antes había habido una desigualdad tan grande cuando se pensaba que el mundo en esta época iba a ser más o menos equilibrado. Ahora hay más desigualdad que Alejandro Magno cuando conquistó la India. Hay menos hambre, menos carencia, pero la desigualdad es más ancha. ¿Por qué? Porque un individuo, un Larry Page, que está dentro de los 7 más ricos del planeta, un Elon, hay 10 hombres que tienen más dinero que el 80% del resto del mundo. Ya, 10 hombres. Un hombre puede tener más fortuna que el PIB de 5 países. Entonces, eso te genera desigualdad. Oye el punto. 10 hombres. Antes del posmodernismo habían 2 mujeres. Ahora hay menos mujeres. O sea, el machismo y la idea posmoderna de que igualdad es peor todavía. O sea, es la gran mentira. Te digo algo. Lo que pasa es que la mujer se ha incorporado, porque las mujeres antes estaban como una máquina con un delantal para parir y atender los niños. Hay 3 mujeres que son más malas que todos los hombres juntos. Te voy a decir. Más duras. En el año 1901, empezando el siglo XX, la diferencia entre un rico y un pobre era de 13-1. Exacto. Hoy es más de 120-1. Exacto. Ahí es que vamos. Hay más desigualdad. ¿Vamos a hacer la pausa? Es la peor infelicidad de un hombre cuando se cree que es feliz. Wow. Entonces Ricardo Nieves y yo, que realmente debemos bajar la cabeza y pedirle excusa a todo el pueblo dominicano por las expresiones que tuvimos sobre el Team Licey, que finalmente nos ganó el campeonato. Él dijo la palabra infeliz. Pero yo soy el hombre más feliz del mundo. Soy doblemente infeliz porque me creo feliz y eso no es ser feliz. No, Ricardo. Tú no eres feliz.
tú necesitas menos y no te angustias como se angustian otros. Pero Ricardo, imagínate tú con 136 años, con un corazón de plástico bombeándote y unos riñones que te lo pusieron 2 tapitas de refresco ahí a los lados y con eso tú filtras la sangre. Quiere decir que dentro de ¿cuántos años para tú tener 140? Dentro de 60 años, 70 años, 80 años. Dentro de 80 años, tú vas a requerir tantos recursos tecnológicos, económicos, para mantener vivo tu cerebro y que tú sigas hablando aquí en Panorama Semanal, que no existe una economía que aguante. Yo estoy pensando en la jubilación. Ahí es que va. Millones de hombres con 120 años jubilados desde hace 60. Imagínese usted el costo que va a tener ¿Tú sabes eso. algo? Yo llegué a una conclusión. La única carencia que yo tengo, la única falta grande que yo tengo es la de conocimiento. A mí no me falta nada, ni carro, ni casa, ni tierra, ni montaña, ni río, ni yate, ni bote, ni ropa, ni perfume. A mí lo que me falta es conocimiento, Héctor. Mira, tú acabas de decir algo terrible. Un tipo que dure, una sociedad que llegue a un promedio de 90 años, yo no sé cómo va a aguantar la seguridad social y los planes de retiro y de pensiones y jubilaciones. Ya, es todo virus, se acabó. Ahí viene lo que se llama la autolimitación y es humano, es el cáncer. El cáncer es vida y muerte al mismo tiempo. La expresión más grande de vida es una célula cancerosa, pero el cáncer también significa muerte. Pero un tecno-optimista te va a decir, bueno, eso es cáncer. Lo que vamos a hacer es que cuando aumente la esperanza de vida y el promedio de esperanza de cada nación, lo que vamos a hacer es extender la edad y ampliarla para el tema de los planes de retiro. ¿Y quién va a trabajar para que esa gente tenga retiro? Dice, pero entonces ¿hasta qué edad van a trabajar? ¿Y quiénes van a trabajar? Bueno, si no hay natalidad, porque ya tú vas a vivir 400 años. Un tecno-optimista te va a decir, acuérdate que también vamos a transformar el trabajo, que no va a ser el trabajo de hoy. No, y te va a decir también que usted se come una cápsula roja y ya tú no necesitas alimentarte, ni se necesita la agricultura, ni se necesita nada. Bueno, los astronautas y los cosmonautas no necesitan comer víveres ni nada de eso. Ellos le dan una cápsula. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿y qué vamos a hacer con la masturbación? Pero es una pequeñez. Una pequeñez. Ese es el preludio a la estabilización de la especie. O sea, no vamos a tener comida, no vamos a tener banquetes, no vamos a tener bebida, no vamos a tener sexo, porque la fertilización en óvulo, antes de tú decirle voy a tener un hijo con fulanita, vamos a revisar si no le va a dar autismo, ni jarabe del alce, ni ninguna enfermedad. Entonces usted no va a tener nada que hacer. Usted simplemente va a ir a un sitio y se va a sacar un esperma perfecto y lo vamos a poner con un óvulo perfecto. Pero ya lo tenemos. Pero el sexo es parte de la vida. Por eso, el sexo es parte de la vida. Solamente España tiene miles de óvulos fertilizados, guardaditos. Preparados ahí. Y en Suecia y en los países nórdicos hay bancos. Y ya tú tienes... bancos de esperma de hombres muy bonitos. Y ya tú tienes una generación en Japón, en Islandia, en Nueva Zelanda, en Tailandia, que tienen 30 años y nunca han tenido sexo. Hoy la generación post-Z, como le llaman ahora, a los que están después de la Z, ya hay una parte que es puramente asexuada, que no, yo prescindo del sexo. Exactamente, y lo dicen con orgullo. ¿Con orgullo? Con orgullo, y dice, ajá. Entonces, ¿Y de qué manera tú buscas placer? Descargo dopamina en una pantalla. ¿Sabes cómo le llama Eric Sadin a eso? La pantallización de la existencia. Eric Sadin. Eric Sadin estaba... Eric Sadin. Sadin. Pero Sadin en francés. En francés. Ah, bueno, sí. Entonces, Sadin. Yo tengo el libro en físico. Sadin, para que la gente lo... Hay que leerlo. Yo lo vi en inglés, por lo tanto digo Sadin. Hay que leerlo porque es demasiado provocador. Ahora, Héctor, todo eso que nosotros estamos diciendo entra en la esfera de la transformación de la existencia. La vejez,
El otro día tú hablaste de la minoridad, que hay que revisar la minoría de edad para determinadas circunstancias, incluyendo algunas jurídicas, ¿verdad? Sí. Un muchacho de 14 años agarra un rifle, un revólver y hace un Había un general en Vietnam de 14 años que mató muchos gringuitos. Sí, sí. Entonces, Lo que pasa es que los vietnamitas duraban 40 y pico de años. Uno de 14 tenía la mitad de la vida, casi. y entonces uno de la economía. Para que un soldado, señores, estoy hablando del año 1969, estoy hablando de ayer. Eso Sin ahí. embargo, hoy el concepto. Para que un soldado americano de Alabama peleara, había que llevarle carta de la novia, Pepsi Cola, Coca-Cola. Y su Tenía que marihuanita. llevarle su marihuanita, su hierbita buena. Sí. Tenían que llevarle, oigan esto, postre. Sí. Tenían que llevarle carne de Omaha. ¿Usted sabe con qué peleaba un vietnamita? Los vietnamitas cogían una vaca y la hervían. Y mientras la vaca sacaba grasa, igual que un cerdo, ellos le iban metiendo arroz. O sea que una vaca daba para un quintal de arroz. Y ese quintal de arroz hacían una fila, 2.000 hombres, y le agarraban una bola de arroz, una bola blanca de arroz, que estaba llena de impregnada de la grasa y un pedacito de carne de esa vaca entera, y se lo daban para una semana. Y usted dice, ay, pero el gringo está bien comido, le va a ganar la guerra. No. A la semana se convertían en años. Y la economía que tenía que mantener a esos soldados bebiendo Coca-Cola y mandándole un correo todos los días, no podía con estos hombres que con un pedazo, una bola de arroz, peleaban con AK-47. Por eso terminó Vietnam, por eso perdió Vietnam. Entonces, lleve eso al hombre, al cyborg, al nuevo hombre que va a durar 120 años, cuando en otra parte del mundo van a haber gente muriéndose de 40. ¿Quién va a sobrevivir? ¿El que necesita más o el que necesita menos? Y volvemos al tema biológico, que es la base de la nueva filosofía posmoderna y la ética. El hombre poshumanista va a necesitar y va a requerir más recursos que el tipo descalzo en el África subsahariana. Moraleja, se va a autodestruir el poshumanista eventualmente y van a sobrevivir las cucarachas y los salvajes de las tribus que están totalmente desconectadas del mundo. En una discusión interesante sobre el tema de dos filósofos de esta era, ¿no? Muy posmoderno, ¿no? Y ligado mucho a la biología y a la neuroética. Héctor, un perro tiene 500 millones de neuronas y un gato la mitad de eso, más o menos, de 300 a 250 millones. Una computadora cuántica tiene neuronas interminables. Tú no puedes cuantificarla. O sea, esto que está ocurriendo hoy no es una exageración, a propósito de lo que tú decías. Teniendo nosotros todos esos problemas de una policrisis acumulado de manera crónica por años y años, nosotros, además de eso, estamos abocados a una revolución nunca vista, más importante que la máquina, que la imprenta, que el internet mismo, que la electricidad. Esto que está pasando ahora es que un sujeto artificial te va a doblar en capacidad cognitiva, a triplicar, a multiplicarse por cientos, por miles de veces lo que tú haces de manera regular. En la mayoría de los órdenes sociales, humanos, de cualquier tipo. O sea, estamos hablando de algo que no hay manera de cómo describirlo en su totalidad porque está en evolución. Y un problema de este tipo no tiene respuesta mientras tú no puedas decodificarlo, y tú no puedes decodificarlo ni descifrarlo si el problema ni siquiera ha terminado, no se ha completado. Así es la revolución de la inteligencia que está en camino, no artificialmente creada. Cuando Heidegger dice que el hombre es el único ser que se pregunta por el ser y hace de lo óntico lo ontológico, de lo ontológico lo óntico, entonces la pregunta sería, ¿vamos a hacer ontología de las máquinas?
Porque si ya el ser que se pregunta por el ser no solamente es el humano, sino la máquina, ¿quién le hará la ontología a la máquina? ¿La propia máquina o nosotros los hombres? Yo creo que esa es una conclusión importante y debe ser el final del programa. Debe ser el final. Yo, como siempre concluimos, para mí otra vez el peso de la ética, como dice el artículo, va a determinar inclinando la balanza hacia uno y hacia otro lado. Si renunciamos por completo a la ética, es decir, al uso de la razón para provocar el menos daño posible, usted puede estar seguro que muchas cosas serán catastróficas y que la consecuencia de este proceso va a pesar durísimo sobre millones de vidas en el planeta. Ahora, si nos atenemos a la ética, a la moderación, al uso racional, al respeto, yo diría, Héctor, a la prudencia que se requiere para esto, los beneficios van a ser incalculables, sobre todo en el ámbito de la ciencia, la extensión de la vida y la mejora de la existencia material, no espiritual, porque las máquinas no sufren, no sienten, las máquinas no celebran, ni gozan, ni lloran, ellas solo sueltan, ¿no? Ricardo y yo queremos hacerle una verdadera, ¿cómo se dice?, una huelga al presidente Luis Abinader, que nos cogió a nosotros una vez para la reforma policial, pero Ricardo y yo queríamos ser parte, en esta nueva tecnología, del Comité del Plátano. Tenemos ya ¿El Comité del Plátano? Sí, existe ya una asociación oficial del presidente que se llama el Comité del Plátano, porque lo único importante sería que la tecnología lograra que en vez de ablandar el mangú con agua, lo ablandáramos con aceite de oliva. Piensen en eso. Bueno, para que ustedes se den cuenta que el poshumanismo se va a ir al carajo, porque no va a haber forma de ablandar el mangú con aceite de oliva y seguirá siendo con agua. Se las dejo de tarea. Nos vemos el próximo domingo en Panorama Semanal, Dios mediante. ¿Tú no lo viste lo de la soplana?